A continuación, y retomando una de las perspectivas que Emilce mencionó sobre la posibilidad de la tecnología como amenaza social, contamos con la participación de Julio César Nefa, especialista en la investigación sobre las consecuencias de las diversas tecnologías en la salud de los trabajadores. Lo presentamos, Mónica, a Julio César Nefa, licenciado en Economía Política en la Universidad de Buenos Aires, diploma del tercer ciclo del Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París I, doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, especialidad en Economía de la Universidad de París I, investigador superior del CONICET, profesor en las Facultades de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales de La Plata, Lomas de Zamora, Nordeste, Moreno y de la Universidad de Buenos Aires, y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, y es emocionante poder escucharla a Emilce Cuda después de tanto tiempo. Bueno, yo, digamos, siguiendo las consignas que me dio Jorge, de alguna manera voy a hacer dos preguntas y contextualizar sobre dos temas sobre los cuales las intervenciones del Sumo Pontífice han sido muy aleccionadoras. Pero primero, el desarrollo ecológico y la cuarta revolución industrial. Bueno, estamos viviendo en ese drama, de alguna manera, ese desequilibrio ecológico que se acelera a nivel mundial desde el consenso de Washington el siglo pasado y donde se instaura este modo de desarrollo neoliberal, donde se busca intensificar el trabajo, aumentar la productividad y que se busca a través de políticas de privatizaciones, reducción del rol del Estado en favor del mercado, la reprimarización de la economía, la financiarización, y de alguna manera todo eso está dando lugar a la desigualdad, la flexibilización del trabajo, el aumento de la pobreza, la indigencia, el trabajo informal y no registrado y la precariedad, en un contexto de corrupción y de desprestigio por parte de las élites gobernantes. Entonces, ese desequilibrio ecológico está presente también en Argentina por los masivos procesos de deforestación para dar lugar a la agricultura extensiva. La minería que se explota a cielo abierto, utilizando mucha agua potable, pero en regiones áridas, y que de alguna manera, para concentrar el metal, finalmente se contaminan los ríos. El agotamiento de los suelos por el uso intensivo, la falta de rotación de los cultivos y el uso inadecuado de agroquímicos, como el glifosato. La contaminación de los ríos por el vertido de efluentes que no son tratados, y eso lo hacen las industrias localizadas en la ribera de los ríos. Y la contaminación del aire, que se ha incrementado por las emanaciones no purificadas de las empresas industriales y del CO2 provocado por los vehículos a motor, emanaciones que con el tiempo perforaron la capa de ozono, provocando problemas de salud y en particular el cáncer, debido al recalentamiento del planeta que genera ahora temperaturas extremas, no solo el deshielo de los polos, sino también sequías y lluvias extremas, inundaciones que ponen en peligro a término la especie humana. Entonces, la primera pregunta para Emilce: ¿puede ser el mercado, librado a sus propias fuerzas, lo que va a controlar el proceso? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Querido Julio, bueno, muchas gracias. Es un honor tener a Julio acá en este panel. Lo quiero mucho y también me ha ayudado mucho en la comprensión de muchos temas, su obra. Yo no tengo nada para explicarle. Yo creo que todo lo que has dicho es muy válido. El comentario que puedo hacer es que hablé de dos virtudes. Las virtudes teologales son tres. Yo hablé de dos, hablé de la esperanza, de la fe, ojo, en quien creemos y qué creemos. O sea, creer en Dios es una cosa buena, porque entonces uno no cree en cualquier otro que quiera parecer Dios. Y creer en el mensaje revelado impide no ser crédulo a cualquier otro mensaje. O sea que la fe
aún para los que no son creyentes, es un componente importante. Y la esperanza es un componente importante, como ya he mostrado. Pero no hablé del amor. Y el amor es fundamental. Queda hasta ridículo hablar de amor ahora, ¿no? Pero nosotros no hablamos de amor, y el enemigo está hablando de amor. Ojo con eso. Nosotros no estamos hablando de amor, en ningún sentido. No estamos hablando concretamente ni de amor ni de relaciones amorosas. Estamos hablando de relaciones odiosas y de desconocimiento. Y la palabra es efectiva, la palabra crea mundos, ¿no? Todo lo que dices es cierto. Esas dos personas que cité como ejemplo de haber salvado al mundo hicieron un acto de amor. Bueno, los que son creyentes pueden decir así actúa Dios a través de personas como esa, pero curiosamente el mensaje salvador es un mensaje amoroso. Y hay que empezar a querer a los seres humanos. Si yo no veo en el otro un par, no puedo hacer nada. El Papa modificó un poco lo que fue el centro de la teología de la liberación, cuya frase, que fue la frase de las conferencias episcopales latinoamericanas, era opción preferencial por los pobres. Y el Papa le resultó eso un poco pedante. Está bien, pero ojo, porque podemos caer en ser los ilustrados que deciden por los pobres. Entonces el Papa lo cambió y dice que la opción preferencial es con los pobres, es con el otro, ¿no? Pero para que la opción sea con el otro, y eso es la verdadera democracia, o sea, la alternativa a una democracia representativa que se redujo simplemente a un mecanismo de legitimación, de legitimación, de legalización de poder, no sé si de legitimación, aparece otro modelo de democracia, que es la democracia participativa, lo que se puede llamar una democracia popular, una participativa donde todos se sientan a la mesa de la toma de decisiones. Es decir, que si no es con todos, si no es tutti, 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 dijo el Papa en Lisboa, si no es con los pobres, como dijo querida Amazonia en el sueño social, sentados todos a la mesa de pares, en el proceso de toma de decisiones, porque la Iglesia en este momento está en un proceso sinodal donde se habla de la escucha, pero yo siempre digo, de manera irónica, que esa escucha no es ni una escucha psicoanalítica ni una escucha policíaca. Esa escucha implica que yo escucho la decisión que toma el otro, el discernimiento que hace el otro, y lo escucho y tomo en consideración lo que está diciendo como mecanismo de participación en la toma de decisiones. Pero para que eso pase, yo tengo que reconocer en el otro a un humano. Tengo que reconocerlo como un par, porque si lo reconozco como un par, es un adversario. No tiene que pensar igual a mí. Por eso el Papa habla de unidad en la diferencia. Eso es el diálogo social, es el diálogo entre posiciones en conflicto, que no pretende una aniquilar la identidad de la otra, sino llegar a un acuerdo por un momento. Los que están acá saben mucho, el modelo efectivo de eso es el convenio colectivo de trabajo, ¿verdad? Pero también es verdad que para que esa mesa se siente, para que esa otra parte se siente en la mesa, primero tiene que haber un proceso de reconocimiento. Si yo criminalizo al otro, y es la técnica de la política post-secular, dejar de hablar en términos políticos y comenzar a hablar en términos morales, lo que facilita la criminalización del otro y los desacredita absolutamente para ser uno de los interlocutores en la mesa de pares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dice el Padre Nuestro, termina el Padre Nuestro diciendo, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Cuidado con lo que repetimos. Cuidado con lo que repetimos. El discurso siempre tiene que ser de amor. Siempre tiene que ser amoroso. Si nos corremos de ese vector, la elipse se va para otro lado. La segunda pregunta es sobre el otro tema que trata también el Papa, el tema del cambio tecnológico. Bueno, estamos viviendo en esta cuarta revolución industrial y se desarrolla el teletrabajo
las economías de plataforma, la inteligencia artificial que nos gobierna por medio de algoritmos donde todos los que trabajan son víctimas porque está en peligro la capacidad de resistencia y de negociación colectiva. Entonces, ¿cómo hacer para que no se prolongue ni se intensifique la jornada laboral y se preserve el derecho a la desconexión? Se proteja la privacidad de los que teletrabajan y que ofrecen gratuitamente su domicilio al empleador. Asegurar el derecho a la formación digital, sobre todo para los trabajadores en edad avanzada, para no ser discriminados cuando se introduzcan las nuevas tecnologías y deban cambiar de puestos de trabajo. Para tener acceso a la transparencia algorítmica y conocer los datos que alimentan los algoritmos que usan los empresarios para definir sus decisiones en materia de inteligencia artificial. Y para evitar la discriminación, en este caso, según la edad, los colectivos de género, migrantes y etnia. Y cómo prevenir los riesgos psíquicos y mentales que provocan la división del trabajo y la intensificación y la falta de autonomía. Entonces ahora, para colmo, irrumpen las inteligencias artificiales generativas, que son capaces de crear imágenes, textos, videos y voces en cuestión de segundos, con modelos como el ChatGPT o el Stable Diffusion, que utilizan millones de datos que son extraídos de nuestras comunicaciones y de obras creadas por los seres humanos, a menudo sin su consentimiento o compensación, vulnerando derechos que amenazan con desincentivar la creación de nuevas obras originales. Entonces la pregunta, ¿qué hacer para que esas inteligencias artificiales generativas no dañen la salud psíquica y social y no comprometan el valor de la creación humana? Bueno, lo primero que recomiendo es leer la obra del profesor Nefa, porque él habla de todo eso mejor que nadie y yo lo utilizo en mis cátedras. Él lo dice muy bien y lo aprendí de él. Y a él, lo que él dice, quiero agregar dos cosas. Primero, algo que dice el Papa Francisco. El doctor Nefa dice, ¿qué hacer? El Papa Francisco dice, primero la unidad, después la estrategia. Esto es al revés de la dinámica empresarial o marketinera. Muchos de nosotros hemos hecho cursos o carreras, yo he hecho un MBA, y ahí nos enseñan a pensar la estrategia, el objetivo, ¿no? Bueno, el Papa dice, eso no es así. Dice, primero no es la estrategia, primero es la unidad. Dice, los apóstoles, cuando están muertos de miedo porque mataron a su líder, se unen por miedo, se unen para salvarse. Y después empiezan a caminar juntos, y 2000 años después podemos contar, podemos explicar cuál fue la estrategia. Pero primero es la unidad y después la estrategia, incluso en el mundo empresarial, aunque nos la vendan diferente. Primero es la unidad. Y en esas decisiones tácticas y rápidas se puede explicar al final la estrategia. Y cuidado, porque en esos golpes tácticos se puede producir la peor de las victorias, que es el aniquilamiento moral. La victoria no termina, no es real, hasta que no hay un aniquilamiento moral. Yo puedo tener una victoria táctica, porque gané un territorio, pero cuando aniquilo moralmente a los habitantes de ese territorio, ahí es donde está la verdadera victoria. Entonces, ojo con eso. Primero es la unidad, dice el Papa. La unidad. Después podemos explicar cómo todas esas decisiones para salvarnos dieron origen a una estrategia. Por eso yo comencé citando el capítulo 5 de Fratelli Tutti, donde él dice que la mejor política es eso, la unidad en la diferencia, desde el subsuelo. O sea, ¿qué hacer? Organización de la comunidad en busca de la alegría. Eso en primer lugar, repitiendo ahora sí el documento del Papa. Segundo, respecto a la inteligencia artificial, hay un libro que se llama El origen del movimiento, el origen del movimiento obrero,
de E.P. Thompson, donde él explica muy bien que al comienzo los trabajadores se organizaron para salir de noche a romper telares, pensando que era la tecnología la que los dejaba sin trabajo. Y con el tiempo eso fue madurando, entonces esa unidad fue dejando de romper telares y empezó a elaborar derechos sociales, ¿no? O sea que la tecnología puede tener un uso terrible o puede salvarnos. O sea, las mismas tecnologías que desarrolla la NASA han servido en el siglo XX para salvar vidas. Esto es muy interesante. O sea, la misma persona que lleva adelante el desarrollo de la bomba atómica lleva adelante el desarrollo del cinturón de seguridad, que salva miles de vidas. Entonces, el tema es cómo tomar la conducción de esa nueva tecnología. Y para eso hace falta una organización, una comunidad que pueda tomar control de eso con el discernimiento pertinente, por lo menos es lo que nos dice el Papa. El Vaticano ha tomado medidas sobre eso y ha hecho un documento que, en mi caso, yo misma he llevado adelante la firma de ese documento a todos los rectores de todas las universidades privadas y públicas de América Latina y el Caribe, que es un documento para poner estos límites morales a la inteligencia artificial. Un documento que el presidente de la Academia Provida, Monseñor Paglia, hoy está haciendo circular por el mundo entre las grandes empresas y las grandes corporaciones. Es decir, bueno, es lo que podemos hacer, buscar trabajo coordinado, buscar armar una comunidad, buscar el compromiso. Y respecto a todos los avances del trabajo de plataforma, bueno, yo en este momento estoy en Estados Unidos. Yo les puedo asegurar que no es lo mismo el trabajo de plataforma en Florencio Varela que en San José. San José es el Silicon Valley. En ese lugarcito de California, el PBI es más grande que el de países. Y ahí los trabajadores trabajan en un chalet espectacular. Son jóvenes, en bermudas, camisa hawaiana, buena comida, linda decoración, espacios abiertos. No tienen que viajar 1 hora para llegar al trabajo. Entonces, depende de donde uno trabaje. Hay condiciones laborales espantosas, donde la mamá tiene que trabajar con los hijos y los maridos y los suegros y limpiando y cuidando en el mismo ambiente, y hay gente que está trabajando muy cómodamente en esto. Por supuesto que estamos pensando en las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. Hay muchos que para ir a la hora de trabajo están más de 4 horas. Yo trabajé mucho con los movimientos sindicales y había gente en Latinoamérica que veía a su familia 2 veces al mes, porque para ir a su casa tenía que viajar 4 horas. Entonces dormía en la estación de servicio, en el piso, porque claro, no hace frío en esos países. Entonces, a veces desplazarse al lugar de trabajo, hoy no se puede pagar el transporte. Eso fue lo que organizó o lo que motivó la organización en Chile. ¿Se acuerdan? El aumento de los tickets de transporte. Y esto desata un montón de consecuencias, que están todas relacionadas con lo que dice Julio. Y por último, lo de la salud mental. O sea, yo aprendí de Julio, y lo digo por el mundo, y pocos lo saben, la importancia de tener tribunales laborales. Porque aprendí con él que si no hay tribunales laborales, la relación entre el trabajador y el patrón se reduce a una relación comercial, y eso no es cierto. Pero eso en Argentina ustedes me dirán, bueno, pero eso lo sabemos todos, en Argentina. En el mundo no se sabe esto, no se sabe. Y también aprendí el tema de la salud mental, de la que no se habla, pero de la que los jóvenes están hablando. Entonces, yo no quiero ser impertinente, yo no soy una joven, pero creo que los que me acompañan en este Zoom tampoco. Y yo no veo jóvenes acá. Y mientras no tengamos a los jóvenes sentados acá, esto parece un club de jubilados. O sea, no podemos hacer. Porque nuestros jóvenes se están suicidando. Se están yendo a caminar y terminan en las cárceles. Entonces, tenemos que prestar atención a estos temas. La falta de trabajo y el trabajo de plataforma es muy grave y la consecuencia son los jóvenes. Pero creo que son ellos los que tienen que unirse para salvarse. Nosotros podemos acompañarlos, creo que ya estamos grandes. No podemos hablar con ellos. Esto de no optar por los pobres sino con los pobres también debería aplicar para la juventud. No podemos hablar por ellos. Si no es con ellos, no vamos a poder. Entonces, todo lo que dice Julio, que es muy serio, al primero que está golpeando es a los jóvenes.
Los está destruyendo. Están desanimados, desesperanzados, desestabilizados, deslocalizados. No tienen lugar. El trabajo permite el contacto carnal. 7, 8 horas por día, 6, 7 días a la semana, no importa. Porque cuando yo tengo una conversación con el otro, lo que creí que era una maldición de Dios por algo malo que había hecho, siempre un pecado personal, corporal, después, hablando con otros, me doy cuenta que eso no es una maldición de Dios. Eso se llama injusticia social. Pero para eso tiene que haber palabra pública, como decía Hannah Arendt. Y para que haya palabra pública tiene que haber un espacio público. Y estas condiciones del teletrabajo no son un espacio público. En el ejemplo de Silicon Valley sí es un espacio público. La gente no tiene que viajar 2 horas, trabaja desde su casa, pero va caminando a un bar donde se juntan todos a tomar cerveza, donde comen la hamburguesa. O sea, la idea de volver a la pequeña comunidad, que es a lo que vamos, ¿no? Yo creo que hay que empezar a considerarlo. En este cambio de época hay un cambio de las formas políticas y también un desplazamiento del Estado. O sea, el Estado se está desplazando, a veces parecería, hacia personas individuales, ¿no? A mí me asombra ver que los candidatos, en lugar de debatir con otros candidatos, hablen con empresarios y siempre con el mismo. Entonces yo me pregunto dónde está el Estado o a dónde se está moviendo el Estado. Eso es lo primero. Y lo segundo, a dónde se desplazó y se localiza la nueva guerra, ¿no? Yo siempre cito el artículo de Mar y Tierra de Schmidt, donde él dice que el salto tecnológico cambia el territorio de la guerra. Yo cuando se peleaba con espadas, el territorio era la tierra y las potencias eran algunos países. Cuando se cambia la tecnología y se va aparece la tecnología naval, la guerra se desplaza al mar y las potencias pasan a ser España e Inglaterra. Cuando la tecnología se desplaza al aire, las potencias pasan a ser Rusia, Estados Unidos. Bueno, hoy la tecnología se desplaza a la virtualidad. Hay otro territorio donde se está dando la batalla. Y el lenguaje es otro. Este lenguaje que estamos usando, todos los que estamos en este Zoom, no es. Estamos utilizando la tecnología digital, pero no estamos utilizando el lenguaje digital. Yo estoy hablando demasiado. Estoy dando demasiadas explicaciones. Esto no sirve. Son golpes pequeños, tácticos, frases cortas. El Papa lo hace mejor que nadie. O nos unimos o nos hundimos.